Bendiga, hermanos. Deseo de que Dios les bendiga el día de hoy ricamente, amén. La palabra del Señor en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos saber, así como dice la palabra, cuál es la voluntad de Dios, que la podamos comprobar en nuestra vida, dice que debemos de renovar nuestra mente, y luego así vamos a experimentar transformación. Y nuestra mente la vamos a renovar a través de la palabra. Quiera Dios que en esta noche tengamos esa disposición de tener una mente maleable a la palabra, que pueda cambiar en pos de la palabra, y así también nuestra vida. Entonces, Dios les bendiga y que tengamos esta disposición hoy de escuchar su palabra y de que ésta caiga en buena tierra y que dé mucho fruto para la gloria de nuestro Señor. Amén. Cantamos a Dios que por siempre será.
Padre eterno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por estar ante ti en esta humilde reunión, Señor, junto a mis hermanos, aquellos que tú escogiste para salvación por medio de tu Hijo Cristo, mi Señor. Bienvenido seas, amado Dios, a esta humilde reunión, Señor. Bienvenido seas a nuestra mente, Señor, a nuestro corazón. Quieras tú recibir toda nuestra oración, que sea a ti como olor fragante, Señor. Ese es el deseo, es la intención de nuestro corazón cuando te adoramos y te alabamos, porque sabemos y te reconocemos como el único ser adorable. Bendito seas, Señor. En esta hora, Padre eterno, te rogamos por la vida que están aquí presentes ante ti, Señor, tus hijos amados, por las familias que cada uno de ellos representa. Te rogamos que tú les bendigas con bendiciones, Señor, del cielo y también de la tierra, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que por alguna dificultad o hecho, Señor, no han podido acercarse hasta la casa de oración. Te ruego que allí donde ellos se encuentren, Señor, tú también les envíes de tu bendición, Señor. Y también te rogamos por nosotros aquí, Señor, seas tú por medio de tu Santo Espíritu obrando con poder, Señor, dándonos paz en esta hora, para que podamos comprender tu santa palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de los Efesios. Estamos llegando al final ya. Continuamos en el capítulo 6 de Efesios. La semana pasada comenzamos este gran capítulo, una palabra hacia los padres, hacia los hijos. El apóstol Pablo está tratando relaciones en nuestro hogar. Hoy vamos a ver otro tipo de relación con la cual tenemos que tener cuidado y en la cual también tenemos que dar gloria a nuestro Señor. Amén. Efesios 6. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a comenzar la lectura del texto allí, en el versículo 5 en adelante. Dice así el Señor: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a ver otro tipo de relacionamiento. Decíamos lo que respecta al trabajo, tanto de empleador como en la posición de empleado. El título del sermón es El cristiano y el trabajo. La hermana Mariana, al comenzar la reunión, está orando para que el Señor pusiera en nuestros corazones el deseo de ser maleables ante su palabra, maleables. Usted se dejaría tallar por el Señor, dejaría que el Señor, a través de su voz, de su palabra, tallara su carácter, su forma de ser. ¿Usted permitiría que el Señor ordenara cómo usted debe comportarse con sus semejantes? ¿Le permite al Señor una palabra en su vida? ¿Sí? Creo que para esto todos hemos venido hoy, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios. Ahora, una vez escuchada la voz de Dios, ¿usted qué va a hacer con ella? ¿Qué es lo que piensa hacer con lo que Dios le habla hoy? Así como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. La va a poner como algo que va a alumbrar, va a permitir que la palabra alumbre su forma de ser, de actuar. Bueno, Dios le bendiga si así es. El cristiano y el trabajo. Ante todo, entiendo que no deberíamos de olvidar nunca, ya sea el texto que enfrentemos en la palabra del Señor, que el cristianismo es en sí mismo, en esencia, es una relación personal, desarrollar una relación personal con Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
Una vez que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, según nos enseña Pablo en sus cartas, entra en nosotros, Él toma rienda de nuestra vida y comienza una transformación que lleva toda nuestra vida. ¿Entiendes? Y esa transformación va a afectar nuestra conducta y va a afectar en la forma en que nosotros nos relacionemos con los demás. ¿Entiendes? Yo tomé un ejemplo, cuando estaba escribiendo el sermón este acá, tomé un ejemplo, me vino enseguida el ejemplo de Zaqueo. ¿Ustedes se acuerdan? Capítulo 19 de Lucas, le invito a que vaya a su Biblia, así, porque esto es un ejemplo vivido de lo que acabo de decir. El Espíritu Santo toma control de la vida de un hombre y este cambia rotundamente la forma de pensamiento, la forma de actuar, su conducta, todo cambia. Una vez que decide poner su vida a los pies de Jesús. Capítulo 19 de Lucas, ¿verdad? Así que Jesús estaba allí pasando por Jericó y entonces y un hombre que era bajo de estatura, llamado Zaqueo, publicano, decide verlo un poquito más de cerca, y como era muy bajito de estatura y Jesús siempre estaba rodeado de muchas personas, decide subirse a un árbol para verlo un poquito más de cerca al Señor. Cuando Jesús llega al pie del árbol, levanta la cabeza y le dice: Zaqueo, desciende deprisa porque es necesario que hoy yo pose en tu casa, le dice el Señor. Entonces a lo que Zaqueo desciende apresuradamente del árbol allí donde se había trepado para ver al Señor, y dice que el texto bíblico dice que le recibió gozoso. Al ver esto dice que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué lindo? Ejemplo vivido de lo que acabamos de decir, ¿verdad? Así que este hombre Zaqueo, ¿entiendes? Entonces, una vez que abrió su corazón a Jesús, el Espíritu Santo tomó total control de la vida de Zaqueo y ya nunca más fue la misma persona, ¿entiendes? Entonces, antes era una persona muy rica, ¿sí? Era ladrón y era enemigo de todos. Ahora, una vez haber estado presente delante de Jesús, ya no era la misma persona. Ahora se había convertido en un hombre pobre. Devolvió con muchos intereses todo lo que él había robado durante toda su vida a muchísimas personas. Y eso lo llevó también a reconciliarse con toda esa cantidad de personas que no lo podían ver, como decíamos un dicho antiguo, en una caja fósforo pintado. Ese era el dicho. Así que fue otra persona. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia allí en Corintios? 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a meternos de cabeza de lleno en el texto que nos atañe hoy. Al enfrentarnos al texto, vamos a ver que Pablo comienza a hablar a los siervos, a los esclavos. Hoy podríamos decir a los empleados. El apóstol Pablo comienza de esta manera, entiendo yo, hablándoles a los esclavos, porque no podemos olvidar que más de la mitad de las personas en el Imperio Romano eran esclavas. Es decir, entonces una gran cantidad de personas que asistían a la iglesia del primer siglo eran esclavos, ¿entiendes? Eran personas que habían sido traídos de todos los rincones del imperio
en calidad de esclavo. Entre ellos había personas de formación, porque podían haber personas de oficio, podían ser esclavos también hasta doctores, también en el esclavo, habían sido tomados como esclavos, o sea, no quiere decir que porque eran esclavos eran personas de escaso intelecto, ¿entienden, hermanos? Es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Son personas que por medio de la guerra habían sido tomados cautivos de su zona de residencia y habían sido trasladados al otro rincón del imperio, porque esa era la costumbre, en calidad de esclavo. Un esclavo no tenía voz ni voto, usted era propiedad de su amo, ¿entiende? El amo tenía total potestad sobre su vida, no solamente en cuanto a lo que usted tenía que hacer, sino sobre su existencia. Si a él se le antojaba, se levantaba un día con que era el último día suyo, era su último día. La mayor parte de los esclavos eran sometidos a flagelación, a sufrimientos, bueno, exceso de todo tipo, ¿entiendes? No era fácil la vida de un esclavo. Así que digo esto para que se vayan como metiendo, digamos, en el texto y en la cabeza de Pablo, en el corazón del Señor, cuando estaba escribiendo esto. Así que entonces Pablo comienza hablando a los siervos, y la iglesia primitiva estaba integrada así por personas esclavas y también por amos, por algunos que estaban en calidad de amos. Entonces había que todos iban a la iglesia por una palabra de Dios. ¿Cómo vamos a sobrellevar esto ahora? ¿Cómo vamos a llevarnos luego que salimos de la iglesia? Entre siervos y amos, ¿entiendes? Hoy podríamos decir entre empleadores y trabajadores. Entonces, lo cierto es que tanto los siervos como los amos se encontraban en igual condición ante los pies de Jesús. Ellos, por la gracia del Evangelio, entendieron que tuvieron que aprender a ser uno en el Señor, y entonces entendieron, Pablo obviamente en las cartas nos enseña que para el Señor no hay ni esclavo ni libre, ¿entiendes? Para Dios no hay acepción de personas. Entonces, cuando ellos volvían a sus hogares, salían de la iglesia, de congregarse, volvían a sus hogares, volvían a sus respectivos lugares de trabajo, ¿qué pasaba? En la iglesia éramos todos hermanos, y después cuando volvíamos a nuestros lugares de residencia, ¿qué pasaba? ¿Cómo se iba a sobrellevar esto? ¿Podían continuar en el trabajo con la misma relación de hermanos que en la iglesia? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo iba a llevarse a cabo esa relación? Entonces Pablo, entiendo que está respondiendo a esa interrogante que se abre, ¿verdad? Y establece unos principios laborales, entiendo yo, para el empleador y el empleado. Por eso comienza el texto de hoy hablando a los siervos o a los empleados. Si bien la esclavitud podríamos decir que ha sido eliminada en la mayor parte del mundo, pero nosotros cuando nos empleamos, llegamos a un acuerdo laboral, vendemos parte de nuestro tiempo, o sea que debemos a someternos como a cierta esclavitud, ¿entiendes? ¿Te das cuenta? Tú vendes parte de tu vida a tu empleador, ¿sí? Así que entiendo que los cristianos hoy en día, entonces, podríamos decir, entiendo yo, que estamos en igual condiciones que los de antaño, los del tiempo de Pablo, con respecto al trabajo. Entonces, va de vuelta la pregunta, ¿cómo deberíamos de comportarnos los empleados como nuestros empleadores? ¿Cómo debería ser nuestra relación con nuestros jefes en el ámbito laboral? ¿Qué le parece a usted? Yo tomé una referencia bíblica en el capítulo anterior, ahí en Efesios 5, que Pablo dice así: someteos, creo que sería la clave para resolver
esta interrogante, someteos unos a otros, Efesios 5:21, en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo dice, esclavos, obedezcan a vuestros amos. Podríamos decir, empleados, obedeced a vuestro empleador. Yo lo estoy aliterando al día de hoy, ¿verdad? Empleado, obedeced a vuestros empleadores. Pero ¿cómo debe obedecerse? Pablo da unas pautas acá. Debe obedecerse con cierta actitud, ¿verdad? Habla de que no sirviendo al ojo, o sea, no debemos ser buenos empleados solamente cuando nuestro patrón, o nuestro jefe, o nuestro capataz nos está observando. Eso es lo que está diciendo. O sea, debemos tener cierta actitud al trabajar. Trabajar de una forma tal, cuando nos estaban observando nuestros empleadores, como cuando no nos están observando. Porque no servimos al ojo, sino que servimos al Señor. También en nuestro trabajo. Es lo que enseña Pablo aquí. Entonces, debemos hacerlo, dice Pablo, con sencillez de corazón como a Cristo. Cada uno de nosotros, siendo empleados, debemos de ser excelentes empleados, destacados empleados, cada uno de nosotros, de tal forma que glorifiquemos al Señor por la forma de nuestro trabajo. Y por esa forma de destacarnos, ¿sí? Es verdad que muchas veces nos van a pagar más, es verdad que nos van a ascender, pero nosotros no lo vamos a hacer con una recompensa monetaria, lo hacemos para agradar al Señor, para glorificar al Señor con lo que hacemos. ¿Entiendes? Esa debe ser nuestra primera meta, porque nuestro primer compromiso es con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, de nuestra tarea diaria la tenemos que hacer como sirviendo al Señor y no al ojo del empleador. Esas son las claves, las pautas para desarrollar un trabajo en posición de empleado que está dando Pablo acá en el texto de hoy. Entonces, por eso dice no sirviendo al ojo. Así que cualquiera que sea nuestra actividad, debemos de desarrollarla entonces con actitud, ¿verdad? Como dice Pablo, con diligencia. Está hablando de que no tenemos que ser perezosos en nuestro trabajo. Debemos ser personas íntegras y no perezosos. ¿Entiendes? ¿Sí? Y de esta manera vamos a glorificar al Señor en nuestro trabajo. Con diligencia, dice. Aún cuando nuestra situación de trabajo sea difícil, porque no siempre el clima en el trabajo es el ideal, ¿entiendes? No siempre estamos bien. Aún cuando las situaciones sean difíciles, debemos ser buenos empleados. Los mejores empleados para nuestro patrón. El texto nos asegura de que el Señor va a intervenir y va a cambiar nuestra situación difícil en nuestro trabajo. Porque si nos apegamos al texto, el texto no dice que Dios va a cambiar la situación difícil que tú tienes en tu trabajo. No dice esto el texto. Pero sí dice de la forma como tenemos que proceder nosotros los empleados. Ser excelentes empleados. Trabajar para nuestro jefe con diligencia, con energía, no siendo perezosos, como para el Señor. Yo tomo otra referencia ahí cuando el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 10, versículo 31, dice, hacerlo todo lo que hagáis, dice Pablo, hacerlo para la gloria de Dios. Amén. También vuestro trabajo. Qué bueno que puedan testificar al Señor en la forma que cada uno de ustedes trabajan. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Que no es necesario que nosotros abramos la boca y pronunciemos el nombre del Señor. Ya los que nos rodean, los que nos conocen, no van a decir nosotros somos religiosos, no. Amamos a Dios, tememos a Dios, servimos a Dios, aún en nuestro trabajo. Que destaquemos por ser personas íntegras, personas no perezosas, personas que amamos a nuestros empleadores y que les servimos con integridad. ¿Entiendes? A pesar de nuestros patrones, a pesar de que las cosas sean difíciles, no nos excusa para ser malos empleados. Es lo que está diciendo Pablo acá
al comenzar el texto. Ahora también hay palabra del Señor para los empleadores, para los amos, para los jefes. Y tomé una lectura paralela ahí en Colosenses capítulo 4, verso 1, que dice así el apóstol Pablo también: amos, podemos decir jefes, patrones, capataces, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, ese mismo consejo a otra iglesia que está dando Pablo, es ese mismo consejo para nosotros también, que debemos de tratar a las personas que tenemos a cargo, ¿sí?, con condescendencia, con respeto. De la misma manera debes de tratar a las personas que tienen a vuestro cargo. ¿Cómo te gustaría que te hablen a ti? De la misma manera tienes que aprender a hablar con las personas que tienes a cargo, si estás en posición de dirigir en tu trabajo. Ten cuidado, el Señor está sobre ti. Por eso Pablo dice que Dios no hace excepción de persona al terminar el texto, ¿sabes? Tanto unos como otros, tanto los empleadores como los empleados. Nos ha sido dada una posición en un lapso de tiempo por el Señor, lo que está diciendo Pablo en el texto, de la cual vamos a tener que dar cuenta al Señor. No tenemos excusa para no glorificar al Señor en donde estemos, ¿entiendes, hermano? O en lo que hagamos. Mira, en la Biblia hay muchos ejemplos. En este momento me está viendo, por ejemplo, el ejemplo de la vida de José, un hombre destacado. Todo lo que hacía era una persona destacada y estaba en calidad de esclavo, y aún así era una persona destacada. Pero muchos aquí siervos del Señor. Tú eres un siervo o una sierva del Señor. Destácate también. Amén. Allí donde estás. Amén. Brilla para el Señor. Aprende a valorar a las personas que tienen a cargo. Estoy hablando a los jefes, a los capataces, porque es lo que habla el texto. A los empleadores. Dice que tenemos que aprender a escuchar, hay que aprender a valorar a las personas que tenemos a nuestro lado, respetarlas, animarlas, tratarlas de la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Sí? Es lo que enseña Pablo aquí en la palabra. Hablar de la misma manera como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Ese es el consejo de la palabra del Señor para aquellos que tenemos personas a cargo nuestro. No olvidándonos que esa posición le fue dada por un lapso de tiempo nomás, pero que en un abrir y cerrar de ojos todos vamos a tener que dar cuenta. Aquel que está por sobre todos, tanto amos como siervos, ¿entiendes? Cuidado. El Señor está sobre ti, no importa la posición que tengas. Cuidado. Cuidado cómo hablas a tus compañeros, cómo hablas a tus jefes, cómo procedes, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al Señor. Amén. Amén. Busca agradar a Dios en todo lo que hagas, queridos hermanos y hermanas. Esto es el consejo bíblico para nuestra ética, nuestra conducta en el trabajo. De esto está hablando el apóstol Pablo aquí en el texto de hoy. Acuérdate que todos tenemos un amo, dice el apóstol Pablo en el texto de hoy, a quien vamos a dar cuenta, a quien tenemos que rendirle cuenta, tanto unos como otros. ¿Amén? ¿Les sorprende el texto de hoy? A mí no me sorprende. Dios tiene una palabra para cada minuto de mi vida. Tiene una palabra para bueno, los otros días tenía palabra para los padres, para los hijos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debo de proceder en mi trabajo? ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Tenemos a ser maleables, como decía la hermana Mariana, para el Señor? ¿Tú piensas que al pie de la palabra hoy hay algo de cambiar en tu vida? ¿O estás muy bien? No es para que me lo contesten. Te estoy ayudando a hacer un autoanálisis, ¿entiendes? Porque cuando tú enfrentas la Biblia, debes enfrentarla como un espejo, mirarte en ella, para que veas, cuando te enfrentas al espejo en la mañana, ¿qué dices tú? Te peinas y tratas, ¿verdad?, con tu apariencia, ¿verdad?,
hasta verte bien. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes cosas para cambiar, hermano? Amén. Bueno, el Señor les ayude. ¿Sí? Que podamos esta semana estar trabajando en aspectos que estamos faltos del Señor. ¿Entiendes, hermano? Para agradar al Señor y no a los hombres. Busquemos agradar al Señor. Busquemos glorificar al Señor en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. También en nuestro trabajo, en nuestras relaciones laborales, en nuestra relación con nuestros patrones, en nuestra relación con las personas que tenemos a cargo. Amén. Que el Señor sea glorificado aquí en la iglesia y en vuestro trabajo también. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta sencilla, pero a su vez potente palabra, Señor. Señor, quieras tú que nuestros corazones, la totalidad de nuestros corazones, Señor, se rinda ante tu palabra, Señor, ante la autoridad de tu palabra, Señor. Que todos estemos dispuestos, Señor, a ceder para que tú crezcas en nosotros, Señor, para que seas tú brillando a través de nosotros, amado Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, obra con poder, Señor, en mis hermanos, para que una vez que ellos escucharon esta palabra, estén dispuestos, Señor, a ponerla por obra en su vida para que tú seas glorificado, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Dios mío, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.